con franqueza los problemas resulta doloroso. Pero también creo que solamente enfrentando los problemas tal cual son se los puede superar. Debo decirle a todos ustedes que quiero comenzar con una nota de esperanza. Yo nunca creí que íbamos a tener el resultado que ocurrió el domingo. El domingo se ha enterrado un proyecto totalitario. El país estaba en una situación de extremo riesgo que, creo yo, el grueso de nuestra sociedad no percibía con claridad. Y afortunadamente el domingo ese proyecto de eternizarse en el poder y de convertir a nuestra patria en una granja colectivista ha terminado. Y eso creo que es algo que debemos celebrar. Como lo que viene ahora no es tan agradable, es bueno empezar por las buenas noticias. La concordia, siempre en mi interpretación, fue corazones sonando al unísono. Es decir, la vocación y la voluntad de integrarnos en un proyecto de vida en común y de desarrollar ese afecto y esa afinidad propia de compatriotas, de quienes comparten una historia, conviven en el presente y se proyectan al futuro. La concordia es un atributo de las sociedades prósperas. La concordia ayuda, coopera, probablemente como pocas cosas, a que el potencial de los seres humanos y de los países se desarrolle al máximo. Es un atributo en sí. La concordia nace de un estado espiritual, de una valoración ética, o si ustedes quieren de una manera más dura, de intereses muy básicos. Nos conviene a todos la concordia. Y es a veces esa necesidad de conciliar lo que ha nutrido, incluso en nuestra historia nacional, la vocación de concluir con esas terribles guerras fratricidas que tanto daño nos hicieron. Esa caracterización de la concordia no nos debe engañar. Y no quiero engañar a nadie. Yo no aprecio en la sociedad argentina ese concepto esté valorado. Más aún, yo diría y he escuchado que los que ejercen el poder van a actuar y van a perseguir, aunque como dijo Kuhn el otro día, tardemos 40 años. Y falsearía la opinión de ustedes y mi propia convicción si no reconociera que ese estado de ánimo, esa vocación de recomponer el perdón mutuo y la convivencia está disponible. Eso no es cierto. Ninguno de los que ejerce el poder tiene esa vocación ni están dispuestos a hacerlo. Superada este elenco de gobierno, veremos. Yo no he apreciado, y lo decía bien en uno de los oradores previos, en la propia campaña electoral ustedes no han escuchado una sola mención a estos temas. Entonces, creo que hay que ser realista. Es un valor superior la concordia, es un valor inmensamente positivo para el desarrollo de nuestra sociedad, pero no nos engañemos. No está ni en el debate público ni en la mentalidad de quienes nos gobiernan. En tercer lugar, yo quisiera también decirle a todos que hay en la élite que nos gobierna hoy una dramática subestimación de los problemas de la defensa nacional. Esa subestimación de los problemas de la defensa nacional hace y es funcional a haber subestimado los inmensos daños que ha causado el tratamiento ligero
de los problemas que ocurrieron, de la tragedia que vivieron los argentinos en la década del 70. Porque convengamos que vivimos una terrible tragedia muy dolorosa, una tragedia que nos arrastra a través de muchos años y que nos ha puesto en situaciones límites por muchos años a los argentinos, por un problema que no hemos podido resolver efectivamente. En cuarto lugar, lo que van a escuchar ahora es lo que escucharon cuando yo fui ministro de Defensa. Yo tengo una explicación en privado y otra en público. Tengo una sola explicación, como creo que debe ser, sobre todo en temas tan delicados. El país vivió una tragedia y en el momento de regresar al sistema institucional, el entonces candidato a presidente de la República, luego triunfante, estableció que iba a haber 3 niveles de responsabilidad para juzgar a quienes habían actuado en la guerra que se había vivido. Y cuando digo guerra no estoy tomando una posición técnica sobre el problema. Estoy tomando el fallo de la causa 13 emitido por los jueces que asumieron la responsabilidad de juzgar a los comandantes de las fuerzas en aquellas operaciones. Recuerden ustedes que el planteo del entonces candidato y luego presidente involucraba a todos los partícipes en aquella guerra revolucionaria. Como ustedes saben, el país, en el orden institucional, juzgó de acuerdo a esos criterios, condenó, limitó la pretensión punitiva con la ley de punto final y estableció los términos de cómo debía interpretarse la obediencia debida. Esa fue la forma, que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, el país encauzó la tragedia que había vivido. Otro presidente luego, en uso de sus facultades, las facultades que le concede la Constitución Nacional, indultó. Y en esos indultos resumió y concluyó el proceso que la Argentina había vivido. Cuando yo asumí como ministro de Defensa, no quedaba en ese sentido ningún proceso pendiente. Lo que había y lo que había quedado era lo que tanto las leyes de punto final y obediencia debida habían considerado excluido, que era el cambio de identidad y el enriquecimiento ilícito. En ese momento los episodios habían concluido. De una manera trágica, luego del 2001, creo que mucha gente no percibió lo que se jugaba cuando se depuso al entonces presidente, se creó la situación para deponer. Se dio lugar a una situación jurídica extraordinariamente delicada. Ustedes recordarán que la nueva Corte Suprema emitió 3 fallos tremendos. Y se los quiero recordar con precisión porque a partir de esos fallos cambió la jurisprudencia. Recuerden todos ustedes que las leyes de obediencia debida y punto final habían recibido la declaración de constitucionalidad por la Corte de ese entonces. Esos fallos fueron que establecieron una doctrina exótica, y esta es la verdad. Esos fallos fueron el fallo de Laris Iriondo, el terrorista de ETA, el fallo de Apablaza. Apablaza es el guerrillero chileno que asesinó en el gobierno democrático del presidente Elwin al senador Guzmán. Apablaza está libre aquí, a pesar de los innumerables pedidos de la República de Chile de que permitamos su extradición. Y el caso de Arancibia Clavel. En esos 3 fallos se construyó una doctrina que rige hasta hoy. Esa doctrina concebía lo siguiente: el terrorismo ejercido por las organizaciones tiene un tratamiento distinto del terrorismo
o de los actos calificables como terroristas que hayan sido organizados y soportados por el Estado. Es por eso que Larisa Irigoyen y Apablaza quedaron en libertad, y Arancibia Clavel, que era un espía chileno y que había sido detenido por tareas de espionaje en la Argentina, fue condenado. En base a esa doctrina elaborada en esos fallos, se siguió un paso siguiente, que fue declarar que la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final no eran tal, y se generó la doctrina de que era posible juzgarlo con los casos de la lucha antisubversiva con una legislación que los hechos no existía en la Argentina y que se aplicaba de manera forzada. Bajo ese criterio, los episodios vividos volvieron a ser juzgados, en muchos casos cambiando las prescripciones del derecho penal, si ustedes quieren, liberal, que ha existido en todos los países civilizados. En consecuencia, desgraciadamente, a mi criterio, hemos vuelto a una situación extremadamente grave donde se ha podido juzgar con leyes retroactivas, si ustedes me lo permiten, algunas veces 2 veces por la misma causa, no se ha aplicado la legislación más benigna, en fin, los principios del derecho penal liberal, el derecho penal de las naciones civilizadas. Si ustedes me permiten, ahora yo quisiera decirles que yo veo muy complejo que esa situación legal que se ha creado, las condenas que se han creado, puedan cambiar. Eso, ahí ha habido una acumulación de hechos legales extremadamente delicados, y que va a ser y sería absolutamente inadecuado de mi parte pensar que eso es fácilmente reversible. Y yo creo que se hace daño cuando no se expresa y explica esto con la precisión del caso. Más aún, hoy ustedes no ven ningún diputado como el doctor Vanossi que tuviera el coraje de plantear en las cámaras una ley de amnistía como tuvo el doctor Vanossi el coraje de plantear como una forma de resolver lo que había ocurrido. Hoy no hay ningún diputado, ningún senador en las cámaras que esté en actitud anímica, intelectual y personal de actuar de esa manera. Dadas esas circunstancias, como yo soy ministro de Defensa y he mantenido una relación muy afectuosa con muchos de los que sirvieron bajo mi mando, y muchas veces me han planteado en distintas reuniones qué hacer, yo he sugerido el único camino que creo que es viable y que me parece que era útil que se los dijera a ustedes con toda la franqueza hoy. Yo creo que en estas circunstancias lo que hay que llevar adelante es un reclamo de derecho humanitario. En ese sentido, la prioridad y el camino a seguir, en mi opinión, debe ser la siguiente. En primer término, reclamar la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir la igualdad ante la ley? En nuestros códigos penales no está previsto que personas de más de 70 años reciban o estén alojados en establecimientos penitenciarios, por 2 razones. En primer término, porque las cárceles no están preparadas para ellos, para esa edad, para los problemas que sufren. En segundo lugar, porque es mejor preservar esos establecimientos para gente que sea peligrosa, no para gente que no tiene esa circunstancia. A mí me parece que un reclamo valioso, sano y de espíritu humanitario es reclamar que las personas mayores de 70 años estén sometidas a prisión domiciliaria y no en los establecimientos carcelarios. En segundo lugar, siempre respetando los pactos internacionales de San José de Costa Rica, no puede ser que haya personas
que estén detenidas años y años y años sin sentencia. Ustedes saben que los pactos establecen que después de 2 años uno debe estar en libertad. Ese reclamo también de orden humanitario me parece extraordinariamente posible de ser defendido, y me parece que más allá de cuál sea la situación de la opinión pública, es un camino que se debe transitar. En tercer lugar, yo he sugerido y he orientado a que se libre un esfuerzo muy grande para que los juicios sean justos. Y acá viene el punto que hablaba Luz. Juicios justos quiere decir que tengan todos los atributos del derecho procesal, del debido proceso, para evitar que arbitrariamente se pueda condenar a una persona sin cumplir los extremos de la legalidad. Y aquí quiero hacer una referencia que a mí me ha impactado mucho. ¿Se recuerdan ustedes cuando se jugó a los que habían presuntamente secuestrado a la hija de la señora Trimón? En aquella oportunidad, recuerden ustedes que los jueces de la Cámara decidieron que no había pruebas suficientes de acuerdo al Estado de Derecho para condenar, y por eso lo condenaron, y no un escándalo. Una de las periodistas de esta difusora del pensamiento oficial dijo que, y lo escribió en un artículo, que había que aplicar la misma técnica jurídica que se le aplicaba a los militares que habían actuado en la lucha antisubversiva. Es decir, sin muchas preocupaciones, condéneselos a priori, por presunción. Esto está escrito. Entonces, yo creo que una cuestión sustancial, razonable y sencilla de defender es que haya juicios justos, y me parece que ese camino es un camino práctico, dado el estado de opinión pública que tenemos. El cuarto punto que yo he sugerido es ya una cuestión más sustancial y más compleja, que es la defensa de las reglas del derecho penal. El principio de legalidad en la Argentina requiere que se respete, que nadie puede ser juzgado con leyes retroactivas, que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, que se debe aplicar siempre la legislación más benigna, y que básicamente esos principios de legalidad no pueden ser ignorados. Yo sé que a muchos de ustedes, por las circunstancias que viven, les hubiera gustado escuchar otra cosa. A mí me parece que ese es un programa posible, práctico, y al cual yo creo que va a disparar resultados inmediatos. Seguramente, cuando estas circunstancias y este clima de opinión cambie, habrá espacio para otro enfoque y otra realidad. Les pido disculpas si alguno se ha sentido afectado y dolido por la crudeza de la exposición. Creo que es necesario para orientarnos